Saludos para todos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar temprano en la clase. Dios los bendiga. Gracias por la información que me están dando a través del chat, porque como tuvimos una confusión la semana pasada, no recuerdo bien, aunque lo tengo anotado, el número, pero sí sabía que había algo pendiente con nosotros a través de en las clases. Voy a encender el video ahora. Saludos. Miren, hoy vamos a estar tratando la clase sobre Romanos y Gálatas en contexto, lo cual va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Y creo que la semana pasada fue que tratamos la circuncisión. Muy bien, estamos al día. Entonces, aunque esta es la lección 26, equivale a la semana 27, lo que significa que hay 3 lecciones más sobre Gálatas también, y qué bueno que la estamos teniendo ahora, porque vamos a hablar un poquito acerca de la herencia en Gálatas, de esos conceptos que están envueltos en la alegoría de Sara y Agar. Muy bien, amigos, los que tienen acceso a sus micrófonos, ábranlo y díganos algo para saber que estamos en contacto correcto de ambas vías. Eso es todos los días lo hacemos. ¿Recuerdan? Shalom. Shalom. ¿Cómo estás? Shalom para todos. Amén. Todo bien. Qué bueno. Qué bueno. Te escuchamos perfectamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hola, Melia Miller. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Muy linda la última clase. Creo Amén. que yo quedé media impactada, por eso no hablé. Porque muy útil la clase, muy aclara mucho. Bueno, gloria Muchas sea a gracias. Dios. Amén. Hola, María Teresa. Hola, ¿Cómo Ángel. estás? Gracias. Regularcito. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias Qué a Dios, bueno. estamos bien. Qué bueno. ¿Listos para esta experiencia de esta noche? Sí, está bien. Con la ayuda de Dios. Hasta luego. Bueno, amén. Muy bien, animo a la participación. Algunos de ustedes están muy callados en estos días, pero qué bueno que están allí, y esperamos que podamos seguir aprendiendo, que sea de bendición. Romanos y Gálatas en contexto. Vamos a empezar inmediatamente esto. Si hay alguna pregunta, recuerden que pueden, aunque no demos el chance, pueden hablar cuando quieran. En algún momento sí me voy a detener porque esto es una clase que no tiene que ver solo con historia, sino también con un poquito de teología del Nuevo Testamento, y es bueno que estemos claros. En nuestra clase de hoy vamos a ver 3 cosas: Romanos y Gálatas, un poquito Romanos 11 y el hijo tutor y herencia en el contexto de Gálatas. Y luego yo voy a desarrollar en la próxima clase, en la próxima semana, bastante sobre el concepto de herencia en Gálatas. Las cartas a los romanos y a los gálatas, hay diferentes opiniones de la fecha en que se escribió principalmente el libro de Gálatas, o la carta a los gálatas. Pero en mi punto de vista, que no hay nada de pecado en las fechas, excepto cuando la ponemos muy tardías, cuando ya entra en contradicción con la historia, pero la diferencia son unos 6-7 años. A mi punto de vista, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos se escribieron en el mismo contexto de tiempo. Pablo tuvo 3 grandes momentos en que escribió. 3 grandes momentos. El primer gran momento, todos fueron después del Concilio de Jerusalén. Algunas personas sugieren que Gálatas fue escrito tan temprano como cerca del 49-50, más tardar el 51. Yo lo miro más cerca del 57 en mis estudios. Tengo razones ahora, no quiero abundar o no debemos abundar sobre eso, porque no es el tema. Lo que sí quiero hablarle de los 3 grandes momentos. Pablo escribió sus primeras cartas entre el 52, 53, cuando estuvo en su segundo viaje misionero, cuando estuvo estabilizado en Corinto,
allí él escribió las cartas a los tesalonicenses y su énfasis es escatológico, pastoral, de ánimo, de seguir adelante a pesar de las pruebas y las persecuciones, etcétera, etcétera. Luego, las iglesias de Pablo comenzaron a madurar y con la madurez y el crecimiento a veces llegan problemas. Y entonces Pablo comenzó a ver una situación complicada con las doctrinas en la iglesia y con problemas de confusión y desunión en las iglesias. Es el segundo gran periodo donde él escribió las dos cartas a los Corintios entre el año 56, 57, 58, algunos sugieren, yo me quedo con el 57, la carta a los Romanos que fue escrita en el mismo año que la segunda carta a los Corintios y la de los Gálatas también, primero Gálatas y luego Corintios. Primero Gálatas y luego Romanos. Él escribe en un momento cuando las iglesias estaban en tensiones de desunidad, de competencia, de pleitos doctrinales, etcétera, etcétera, etcétera. Dos grandes momentos, ¿eh? Cuando usted lee Tesalonicenses, usted no, la primera y la segunda carta, usted no nota esa tensión. Pero cuando usted lee Gálatas, Romanos y Corintios, usted nota que hay una tensión fuerte. La iglesia siguió creciendo, se sobrepuso ante esas tensiones. Y el tercer gran tiempo cuando Pablo escribió es que Pablo en el año 58 fue arrestado en Jerusalén. Luego fue enviado 2 años después hasta Roma. Cuando está en Roma, él escribe las famosas cartas de la prisión. Y esas cartas de la prisión del principio de los 60 son Colosenses, Filemón, Filipenses y Efesios. Y luego, pues, escribió las cartas pastorales, que son las de Tito y Timoteo, que fueron en su prisión ya cuando estaba llegando el fin de su vida. ¿Por qué yo le digo esto? Para decirles que Gálatas y Romanos son hermanos, pertenecen al mismo contexto histórico, pertenecen al momento cuando las iglesias estaban muy tensas. Luego en la prisión ya vemos un Pablo más calmado, más conciliador, que no está resolviendo problemas específicos, que está dando mensajes generales, aunque en Colosenses hay problemas, en Efesios también, que se exponen, pero él está dando mensajes más generales de unidad, de servicio, de entrega, de obediencia en las cartas pastorales. En estas cartas de la controversia teológica, Romanos, Gálatas y las 2 de Corintios, hay una tensión que no se ve en los demás. Por ende, yo pienso que estas cartas hay que leerlas juntas. Principalmente Romanos y Gálatas, que en mi punto de vista, yo respeto a alguien que crea diferente, pero en mi punto de vista fueron escritas muy cercanas la una de la otra, en un periodo de mucha tensión, muy convulso en la vida y el ministerio de Pablo. Es que ambas precisamente abordan el mismo tema, pero desde diversas perspectivas. Ellas están abordando la identidad de la relación entre Israel y Jesús, pero, repito, desde diferentes perspectivas. Miren cuál. En Gálatas hay un grupo de gentiles temerosos de Dios, que piensan que acercarse a Dios a través de las fórmulas judías de proselitismo es correcto con el fin de identificarse con Israel y beneficiarse del estatus de la fe en Jesús. Pero los Gálatas, porque el judaísmo pegaba mucho sociológicamente y social y religiosamente con los preconceptos que existían en las ciudades de Gálatas, en las ciudades de Galacia. Esos preconceptos religiosos de que hay que sacrificarse. ¿Se acuerdan del ejemplo pasado? Cuando presentamos aquellos dioses, aquellos sacerdotes que seguían a la diosa Cibeles, que se castraban por fidelidad a ella, ellos asociaron la castración a Cibeles con la circuncisión de los judíos. Hicieron una asociación clara. Por eso cuando Pablo le dice a los Gálatas, no volváis a la esclavitud, no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino se está refiriendo a la esclavitud del paganismo. Y vimos eso claramente la semana pasada.
Entonces, ellos mezclaron esos conceptos, pero en fin, hay un énfasis pro-judío. Pablo tiene que utilizar su teología para ubicar en los roles correctos a Israel y al judaísmo, poner todo en su lugar cuando se trata de los seguidores de Jesús. En Galacia vemos un Pablo que está súper frustrado porque su evangelio basado en la gracia, en la fe, en un Mesías universal, en un Mesías que no hay que hacer ningún sacrificio, ahora estaba tentado por un concepto también del evangelio que indicaba que había que hacer todo el proselitismo judío para entrar a Israel y dentro de Israel al sector del cristianismo o en ese tiempo de los que seguían al Mesías. En Romanos está pasando exactamente lo contrario. Y es interesante que Pablo usa los mismos conceptos en Romanos y Gálatas: fe, gracia y justificación. Pero lo utiliza en dos sentidos contrarios. En Galacia, Pablo utiliza, en la epístola a los Gálatas, Pablo utiliza la justificación para ubicar las obras de la ley en su justa dimensión y su justa posición y rol en el plan de la salvación. En Romanos, Pablo eleva la figura del judaísmo, la eleva a fin de colocar en una posición clara y aclararles a los romanos que la fe, la gracia y la justificación vienen por Israel, a través de la teología y a través de Israel. Ellos pensaban que ellos debían distanciarse de los judíos, y hay una razón histórica que ahora la vamos a ver. Y ellos decían que la falta de fe nacional de Israel en Jesús como Mesías y las muchas luchas políticas continuas de Roma eran un problema. Por ende, ellos no querían judíos dentro de la iglesia romana. ¿Estamos claros en eso? Yo espero que sí. Los romanos en su contexto, los seguidores de Jesús se establecieron en congregaciones locales que eran muy pujantes en Roma, eran muy buenas y utilizaban el modelo de las sinagogas hogares. Sin embargo, el emperador Claudio los expulsó a todos de Roma y por lo tanto los únicos miembros de estos grupos que permanecieron en Roma fueron no judíos. Deme un segundito para resolver una situación que tengo aquí rapidito. Voy a apagar el micrófono y en la cámara solo un minuto, literalmente no pasa nada. Así que por un minutito vamos a interrumpir solo para resolver esto.
Perdonen, gracias, perdónenme. Esto no debe ocurrir, pero pasó algo rapidito aquí en mi entorno y había que resolverlo. Muy bien, ¿qué pasó con los romanos en este contexto? Los seguidores de Jesús que establecieron estas iglesias allí en Roma, ellos fueron los que crearon esas iglesias lugares, los seguidores de Jesús judíos. Ellos fueron los que llevaron el evangelio a Roma. Obviamente, el evangelio se expande al mundo entero a través de personas que vienen de Judea. Son judíos, discípulos de Jesús, apóstoles, seguidores de Jesús, que se van al mundo entero en un sentido misiológico, obedeciendo las palabras de Jesús, y Jesús llega hasta todos estos lugares. Sin embargo, en Hechos 18 hay un detalle que lo corrobora la historia, y es que un emperador llamado Claudio expulsó a los judíos. Dice que Priscila, el esposo de Aquila, la esposa de Aquila, perdón, llegó a Corinto porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Y eso está clarísimo en la historia también. Según Didymus Claudius, dice en un libro sobre el emperador Claudio, él dice, dado que los judíos habían hecho constantemente perturbaciones en la instigación de Cresto, el emperador Claudio los expulsó de Roma. Es muy posible, no se puede, los absolutos no se pueden utilizar, pero es muy probable que esta cita de Claudius, de Didymus Claudius, sea una cita con referencia a Jesús, al Cristo, al Mesías, que tuviese un error ortográfico, Crestos. Y tiene lógica porque los judíos tradicionales, cuando los judíos que creían en Jesús llegaban, al principio los recibían, pero después empezaban las perturbaciones. Y nosotros vemos ejemplo en Hechos de los Apóstoles, como el apóstol Pablo en más de una ocasión tuvo problemas serios y fue apedreado y fue perseguido por instigaciones de judíos mismos. Entonces Claudio entendió eso en la capital del imperio, en su casa. Están ocurriendo estas cosas, se pone medio tenso el asunto, entonces Claudio decide no aceptar eso. Es muy probable que haya sido no solo provocado por los cristianos, sino que haya sido una confrontación por el asunto del Mesías. Otros opinan que no tiene nada que ver con Jesús, sino con ideas mesiánicas que circulaban allí, pero coinciden mucho también con el apogeo, con el auge del cristianismo en toda el área. Y antes del imperio de Claudio hubo varias expulsiones de judíos en el año 139 antes de nuestra era, también en el año 19, ya Jesús vivía, fueron expulsados de Roma. Y estas veces que fueron expulsados se produjeron a causa del éxito del proselitismo de los judíos que causaban confusiones. Y él los expulsó, sin importar a los que eran amigos de él, parte también de la familia. Él los expulsó a todos, Claudio. Para él, los seguidores de Jesús no tenían nada que ver fuera del judaísmo y los seguidores de Jesús en Roma no tenían nada que ver con los judíos. Los dejó tranquilo a ellos, pero los judíos los echó a todos, probablemente cerca del año 49 comenzó el edicto hasta su muerte. Entonces después a los judíos se les permitió regresar a Roma cuando Nerón estaba gobernando en Roma. Y dijeron, ellos pudieron entrar, perdón, hasta Roma, y entonces hay un problema en Roma. Y es que las iglesias que ya habían sobrevivido 15 años sin ni un solo judío, ahora cuando los judíos regresan, porque recuérdense que Roma es la capital del imperio. Y hay personas que abandonaron Roma habiendo nacido allí, aunque eran judíos de la diáspora,
regresaron a sus hogares. Y entre esos hubo personas que regresaron a las iglesias, a las casas donde se reunía la iglesia, o las iglesias en Roma. Entonces, cuando regresan allí, encuentran cierto rechazo por parte de las iglesias romanas, diciendo, en el momento, esto está mal, la actitud ha cambiado, los tiempos han cambiado, ustedes están provocando muchos problemas. Ellos lo aceptan que entren, pero con condiciones y las cosas estén cambiando. Entonces es en ese contexto que Pablo escribe. Pablo escribe Romanos unos años, muy pocos años, 1 o 2 años después que Claudio muere y el edicto vuelve. Pueden volver los judíos. Y ellos vuelven. Estos judíos ya no eran bienvenidos en sus congregaciones. Esas mismas congregaciones que ellos habían establecido. Y los habitantes de Roma tenían muchas razones para tener adversión con los judíos. Las tensiones políticas. Un momentito, un segundito. Perdón, 2 interrupciones, espero que sea la última. Entonces, hablábamos acerca de estos que vuelven a la tierra, pero ya no son bien recibidos. Y los habitantes de Roma tenían razones para esas adversiones, porque dichas tensiones entre Roma e Israel fueron creciendo. Y recuerden que en unos 10 años después, o antes de 10 años, después que se escribe la carta a los romanos, estalla una revolución judía contra Roma, lo cual también provocó que se separaran completamente. ¿Sabe lo que pasó? Después del año 70, la mayoría de los judíos que pertenecían a las iglesias cristianas o a los grupos cristianos o a los seguidores de Jesús dentro del imperio fueron expulsados de las ciudades, fueron rechazados. Y por eso la iglesia se esforzó por diferenciarse, porque hay un misterio cuando se estudia la historia y dice, pero ¿cómo es posible que una iglesia conformada inicialmente por judíos de repente se convierte en una iglesia antijudía prácticamente en el siglo II? ¿Dónde estuvo el asunto? El asunto estuvo que después del año 70 comenzó una división paulatina, donde se perdieron costumbres, se perdieron varios formatos de adoración, leyes, etcétera, etcétera, etcétera. El deseo de distanciarse, volviendo atrás a Roma, de los judíos era socialmente conveniente para el bienestar de los romanos que seguían a Jesús. Si no tenemos judíos, estamos en paz. Kelvin. Sí, qué bueno, maestro Ángel, que usted toca ese punto, porque me resulta muy chocante ahora que he empezado un poquito del estudio de las Sagradas Escrituras en estos cursos, y es la razón de que cómo va a ser, por ejemplo, que el cristianismo que se desprendió del judaísmo, hay como tanta diferencia entre uno y otro. Es como si hubo un lazo de tiempo en el cual se dividieron totalmente uno de otro en todas sus prácticas y su costumbre. Entonces sería interesante conocer más ese punto, abundar sobre las historias políticas que influyeron en ese aspecto. Gracias, Kelvin. Esta es una de esas historias de Claudio cuando expulsó a los judíos, y en Roma Pablo encuentra una iglesia que no recibe bien a los judíos, excepto a él, que es un héroe para los romanos, que es una persona que es bien recibida. Cuando él llegó preso, Pablo llegó preso, no llegó a las calles de Roma a predicar con libertad. Miren, eso es un tema sumamente interesante, porque
Si usted se pone a comparar el judaísmo con el cristianismo hoy, usted va a ver una distancia kilométrica de muchas millas del cielo a la tierra entre ambas apreciaciones. Pero yo se lo voy a poner más complejo todavía. Si usted compara el judaísmo del siglo XXI con el judaísmo del siglo I, su distancia es tan kilométrica como igualita que con el cristianismo. El judaísmo pasó por un proceso histórico, que yo les he hablado muchas veces de ese proceso histórico, donde sobrevivió solo una facción del judaísmo. Pero toda esa riqueza sociocultural del siglo I no sobrevivió a la destrucción de Jerusalén entre el año 70 y el año 135. No sobrevivió. Esos grupos ya desaparecieron. En ese lapso de tiempo, entre el 70 y 135, desaparecieron, incluyendo los cristianos nazareos, que eran cristianos judíos mesiánicos, judíos seguidores de Jesús, que también desaparecieron. Porque la iglesia también trató de diferenciarse, trató de separarse, porque el judaísmo comenzó a verse como, como los parias de la sociedad. Así que la distancia no es solo entre el cristianismo y el judaísmo de hoy, es también entre el judaísmo de hoy y el judaísmo de aquel tiempo. Pero también esa misma distancia está entre el cristianismo del siglo XXI, que es muy difícil de definir de tan diversos que estamos, y el judaísmo y el cristianismo del siglo I o los primeros seguidores de Jesús. La distancia es abrupta y el ideal es que nosotros tratemos de descubrir qué es lo que dice el Nuevo Testamento, porque ahí hay luz para rescatar los principios, voy a decir, rescatar los principios que originalmente fueron establecidos para la iglesia o para los seguidores del Mesías. Muy bien, señores, tenemos que avanzar bastante. La visión tradicional de Romanos. La carta a los Romanos se lee tradicionalmente como una teología sistemática temprano de la iglesia emergente. Cubre doctrinas importantes como la caída de toda la humanidad, el pecado, la justificación, la elección, la predestinación, la santificación, entre otras cosas. La carta es entendida generalmente como de una naturaleza teológica, principalmente expresado por la preocupación acerca de las creencias correctas. Pablo resume las principales doctrinas para ayudar a la iglesia de Roma a crecer espiritualmente, a evitar errores y mantenerse firme en la fe en Cristo. Ese es el plan de Pablo allí. La carta a los romanos se puede leer como un caso de teológico para la correcta interpretación del llamado y de la alianza de la nación de Israel, a pesar de la incredulidad de muchos judíos. O sea, en Romanos y solo en Romanos, Pablo trata el problema del judaísmo. En ningún otro lado lo trata. Y es el único documento de esa época que nosotros tenemos que trata el problema del judaísmo, Romanos 10 y 11, donde Pablo habla claramente de qué es lo que está ocurriendo. O sea, Pablo en Gálatas está poniendo en su lugar el rol de la fe, las obras, la ley en la salvación y el pacto. Él no está anulando ninguna de las tres. Está diciendo, miren, esto sirve para lo otro y esto es lo que sirve para esto. En Romanos, él presupone que ellos saben dónde está cada cosa. Ahora, él va a poner todas estas cosas en conexión con Israel. Y comienza en Romanos 2 a hablar muy positivamente de Abraham y su pacto. Y luego comienza a hablar positivamente de la ley. Porque cada vez que en Romanos él ataca un poquito la ley y habla de las obras de la ley y habla de la importancia de la fe, él dice, ¿y qué? Hace preguntas retóricas. ¿Es la ley mala? No, es santa, justa y buena. Y sigue teniendo una visión muy positiva de la ley. Hasta que Pablo llega al capítulo 11, cuando él toma todo el problema de Israel y lo desglosa. Y les explica que nosotros, los que no somos de Israel, somos una rama que fue injerta en el olivo de la historia de la salvación. Es muy interesante lo que Pablo hace allí. La identidad de los romanos que abrazaron al Señor a través
de la fe en Jesucristo no puede ser separada de la de Israel. Porque si tú la separas, según Pablo, en ese ejemplo del olivo, se pierde el fundamento. Y si tú pierdes el fundamento, tú no sabes dónde estás parado. La carta es para los romanos, pero en gran medida es sobre los judíos. La carta puede ser vista no como teórica, sino como una práctica para los sucesos del día a día. Pablo crea un razonamiento histórico y teológico de la reconciliación y luego llama a judíos y no judíos a reconciliarse y a servir al Cristo resucitado juntos en la ciudad de Roma. Veamos esos detalles de Romanos 11. Miren, me gusta mucho Mark Nanos. Mark Nanos es un judío puro. Él dice lo siguiente, y él fue que nos proveyó de estas diapositivas, de este estudio, esa traducción, perdón, de que vamos a utilizar para Romanos 11. Él dice en su libro The Mystery of Romans, él dice que Pablo, si él tuviera que escribir, y eso lo vimos creo en una clase pasada, una teología de Pablo, él comenzaría por su visión, la visión de Pablo del Shema de Israel, o sea, el fundamento de la fe de Israel, porque eso es lo que Pablo está haciendo. Este es su libro, Mystery of Romans, y él habla acerca del contexto judío de las cartas de Pablo. Miren qué dice Romanos 11, 11 y 12, para que ustedes vean este lado de Pablo, que casi la gente ignora muchas veces. Recuerden que esto es una traducción medio pesadita de Mark Nanos, que la tradujo al inglés y luego nuestros traductores lo tradujeron al español aquí para la clase, pero yo quisiera compartir, tratar de pues hacerlo lo más dinámico posible. Entonces pregunto, dice Pablo, ¿tropezaron hasta caer los judíos? Y luego dice, de ninguna manera, pero a través de su tropezón, o sea, la palabra literalmente es a través de su paso en falso, de su resbalón, llegó la salvación a los gentiles o a las naciones. La palabra gentil no existe en griego, literalmente significa naciones. Hasta hacer que Israel se sintiera celoso. Ahora, si su tropezón significa riqueza para el mundo y su derrota, Pablo no está hablando de un Israel derrotado, está hablando en el contexto de que ellos no aceptaron al Mesías. Ellos esperaron al Mesías y de repente el Mesías viene y la mayoría del pueblo no acepta al Mesías como pueblo, como nación oficialmente. Y esa es su derrota. Dice, esto significa la riqueza para los gentiles, porque al ellos rechazarla, a nosotros nos quedó así como de sobra de lo que ellos no quisieron, entonces nos llegó a nosotros. Entonces dice, ¿cuánto más? Si eso fue una bendición, si aún el rechazo del Mesías resultó como una bendición, ustedes se imaginan, dice Pablo, ¿cuánto más significará la total inclusión? ¿Cuánto mayor será la culminación? Eso es increíble. Luego dice, ahora les hablo a los gentiles. Como yo soy apóstol para los gentiles, yo glorifico mi ministerio para que mi propio pueblo, si de alguna manera puedo hacer mi carne, esté celoso, dice, y salvar así a algunos de ellos. O sea, aunque él es apóstol de los gentiles, también él quiere salvar a algunos de ellos o ayudar a que se salven. Porque si su rechazo es la reconciliación del mundo, ¿cuál será su aceptación? ¿Cuál es su garantía de paz? Es literalmente lo que dice. Sino la vida de los muertos. Pablo se refiere aquí a Israel como su carne y continúa el lenguaje deportivo de perder y ganar y completar la carrera como la vida de los muertos, o sea, un regreso inesperado, levantar un muerto, la aceptación de Israel, la inclusión de Israel, mirar a Israel como parte también del pueblo de Dios, es
como si la vida de los muertos, como si un muerto volviera a la vida. Es un regreso inesperado. Miren, quede claro esto, y debe quedar muy claro. Pablo le está hablando a gente que no entiende que Israel debe ser parte del pueblo, que ellos son problemáticos. Y ahora Pablo le está diciendo claramente, miren, yo entiendo eso, y viene con humildad y reconoce, ellos han tropezado, ellos han resbalado, ellos han dado paso en falso, pero no olvidemos. Y empieza muy serenamente. No olvidemos, si eso nos dio a nosotros una bendición, ¿ustedes se imaginan qué será si ellos aceptan también? ¿Ah? Eso sería como un regreso de un muerto a la vida. Esa es la imagen que Pablo está diciendo, pero ahora se va mucho más específico. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, entonces son las ramas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si ustedes son santos, no es por su obra, es por consecuencia. Santos no significa que no pecan. Santos significa que son parte del pacto. En el contexto de Pablo, los santos son los miembros de la iglesia, los seguidores de Jesús, los miembros de la comunidad, los que están dentro del pacto. Entonces, si ustedes son eso, es porque ustedes como ramas se beneficiaron de la santidad o de la elección de la raíz. Dice, pero si alguna de sus ramas se rompiera, y ustedes, que son un olivo salvaje, fueron injertados en su lugar para compartir la rica raíz del olivo. ¿Cuál es esa rica raíz? Pues la fe de Israel. Lo que está contenido en el Primer Testamento. La Torá, los profetas, los escritos. Dice, no presumáis de las ramas. Recordad que no sois vosotros que sostenéis la raíz, sino que es la raíz que lo soporta a ustedes. O sea, Pablo le dijo claramente, ustedes están expulsando a los judíos, pero si ustedes pierden el fundamento, si ustedes pierden si ustedes pierden lo que lo sostiene, ustedes están perdidos. No olviden que no es al revés, no es que ustedes están sosteniendo la raíz, sino que es la raíz que lo está alimentando y lo sostiene a ustedes. O sea, Pablo está colocando cada cosa en su justo lugar, en su justa dimensión, en su justa posición. ¿Cuál es el lugar de Israel? Bueno, él te reconoce, es verdad, fallaron, es verdad, cometieron un error. Pero el beneficio que tú recibiste sería mucho mejor si tú reconocieras la importancia que tiene Israel. Porque es el fundamento. Entonces, posteriormente en la historia cristiana, por más de 1,5 años, se trató de dividir y de encontrar las diferencias y de separar, desobedeciendo lo que Pablo recomienda, que no es separar, sino mirar la conexión. No es decir que los cristianos deben ser judíos y los judíos cristianos, no es decir eso. Es decir que si un judío o si el judaísmo acepta el Mesías, no pueden ser vistos con diferencia. En primer lugar, lo que Pablo está diciendo. En segundo lugar, es que aún los que aceptaron al Mesías fuera del judaísmo, o sea, los gentiles o las naciones, aunque vean que la mayoría de Israel no lo acepta, no puede olvidar nunca la importancia, el fundamento. Está allí. En tercer lugar, el Primer Testamento o el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea o la Torá, los profetas y los escritos, no pueden ser tirados a la basura y decir, no, ahora todo es gracia y evangelio, lo demás eso es parte del pasado. Porque todo lo que resultó de la teología paulina, de la misma de Jesús, de los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, todo fue el resultado de Israel, del Primer Testamento, de su interpretación del Primer Testamento. Allí está la ilustración del olivo, un tronco fuerte y una rama injertada por aquí. Es la rama
que se reveló en Roma, una ramita, y vio cuán fuerte y grande es el tronco. Y Pablo lo invita a recordarse de eso, a no mirar para otro lado. Muy bien, yo voy a seguir porque el tiempo se nos ha ido. Básicamente hemos hablado de esto. Ahora les quiero hablar un poquito del concepto de tutor y herencia en la epístola a los Gálatas. Pablo introduce al lector en su terminología a través de la historia y ejemplos. En esta carta, la ley es semejante a un tutor, dijo Pablo, que puede ser estricto y limitador, constantemente diciéndole al hijo lo que debe hacer. El pedagogo solo era en ese tiempo un esclavo, un siervo, que era inferior a los niños en estatus, y su papel era para el bien del niño, aunque el niño no puede verlo de esa manera. Esto puede no ser la mejor forma judía de explicar la Torá, pero debería tener sentido para los ciudadanos de Roma y sobre todo los ciudadanos de Galacia, que fue cuando Pablo se lo dio. Miren que dice Gálatas 3:23 al 25. Dice, y antes de venir la fe, nosotros estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos confinados para la ley que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor. Entonces la gente dice, oh, pero está clarísimo, profesor. Ahí lo dice clarísimo. Esa parte de la Biblia no necesita interpretación. Está clara, clara, clara. La ley tiene un objetivo, es guiar a Jesús. Y después que llega Jesús, pues entonces ya la ley no sirve. Entonces la gente tiende a separarse en los conceptos. Los términos son fe, que significa la fe en el Mesías, y el tutor es la Torá. Los que están bajo, aquí cuando dice está bajo la ley, ahora ya no estamos bajo el tutor, que representa la ley, se usa la palabra numon, ley, debajo de la ley, bajo la autoridad, la jurisdicción, la gestión, el juicio, el poder, el dominio, la guía o la dirección de la Torá. La fe no puede ser la fe en general en este texto. Es la abreviatura de Pablo para Cristo. O sea, fe significa ahora que ha venido la fe, ahora que ha venido el Mesías, ya no estamos bajo el tutor. Y la ley se compara con un tutor, un pedagogo en el tiempo de los griegos, y la función es positiva. Cuando tú analizas el contexto es positivo. Pero él gobierna al menor. Él es el que gobierna al menor. El paidagogos o tutor aquí es un guardián, un cuidador, un custodio, pero por lo general no es un tutor en un sentido de profesor o el que educa. En el tiempo de Pablo, el tutor no era el que daba la clase, sino el que llevaba al niño a la escuela. Era un niñero, una niñera. En la antigua Roma se trataba normalmente de un esclavo que estaba encargado de cuidar al niño, y cuando el niño tenía sed le buscaba agua, cuando el niño tenía calor le ponía aquí un poquito de viento para que el niño se refrescara, y cuando el niño iba a moverse de un lado a otro, sus padres no tenían que ir, sino que ese esclavo estaba para hacer ese trabajo, para ir con ellos a donde quiera ellos necesitaran ir. Acompañaba al niño a la escuela, lo escoltaba y lo proporcionaba atención hasta que el niño madurara y pudiese desempeñarse solo. Entonces, esa idea del tutor, de lo que significa el pedagogos, a pesar de que ahora el pedagogo es el que enseña, el que da la tutoría, debe estar clara en nosotros cuando nosotros interpretamos el texto. Por eso dice Pablo, antes de venir la fe, estábamos nosotros encerrados bajo la ley. O sea, estábamos confinados para la fe en el Mesías hasta ser revelada, de manera que ha venido a ser nuestro tutor, repito el versículo, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la Torá o el tutor.
Esas son las equivalencias. Los niños necesitaban la orientación y la enseñanza de un cuidador cuando son pequeños e inexpertos. Este es el papel de la Torá. Recuerden que en Gálatas Pablo está hablando del papel de la Torá en cada cosa. O sea, antes de venir el Cristo, el Mesías, el pueblo se regía esencial y básicamente por la Torá. Por la Torá. Era en la época de la Torá. El pueblo vivía bajo la Torá. Y entonces, una vez que el niño maduró, o sea que el tiempo se fue cumpliendo, ya no necesitaban ser sostenidos por la mano del que le tenía que decir qué hacer. Sin embargo, no deben ignorar todo lo que aprendieron cuando eran niños, como obedecer, por ejemplo, a cómo cruzar las calles. El hecho de que a la venida de Jesús, ya la fe en la gracia del Mesías era la que yo necesitaba para entrar dentro del pacto, no significa que yo me deba descuidar con lo que aprendí con mi tutor. Lo que uno aprende con el tutor es para ponerse en práctica después. Pero lo que yo aprendo no es el tutor que me lo enseña, al fin y al cabo. O sea, el tutor me enseña a cruzar la calle, el tutor me enseña lo que yo no debo hacer para protegerme, pero él me lleva a algo más importante. Pablo está poniendo en su lugar, la obra del Mesías está por encima de la Torá, eso es indiscutible, nadie puede discutir eso. En la teología de Pablo, la obra del Mesías ahora está por encima de todo, pero eso no implica que lo demás debe ser tirado a la basura. No implica que estar bajo la fe ya no significa estar bajo el tutor. No está diciendo Pablo que la ley ya no tiene validez o que la ley ya no sirve. Él mismo la siguió observando. Él mismo la siguió respetando siempre. Las reglas siguen siendo las mismas, pero ahora nadie los está obligando a obedecer. Ya no hay que apedrearte porque tú desobedeciste uno de esos mandamientos. Ahora debe ser una elección a vivir en obediencia y en consecuencia ignorar deben elegirse entre ser obediente o ignorar las reglas. Esa es la idea que Pablo está haciendo allí. La promesa de estos versículos es la herencia que tiene el niño, el menor que está allí. Tiene que ver con la condición del heredero como persona libre, como un maestro y un noble. Para Pablo, la herencia es la promesa escatológica de la salvación, la plenitud, la madurez del heredero. Pensando apocalíptica y proféticamente como lo ve Pablo desde su punto de vista judío, es un nuevo pacto, es un nuevo corazón que ahora es traído por el Espíritu y trae como consecuencia el Espíritu de Dios. Y estas son las promesas dadas a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Pablo dice, pues todos sois hijos mediante la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y por ende herederos de la promesa. Eso es lo que Pablo dice. En Gálatas piensen siempre un Pablo que está organizando los conceptos de la gente, diciéndole, miren, esto es lo más importante, pero eso no significa que lo demás no sea importante. Si por ejemplo ustedes tuvieran, ahora mismo yo tengo una clase presencial para un grupo de maestría en teología, y estoy enseñando una materia que se llama Teología y Exégesis del Nuevo Testamento. Entonces a mis muchachos yo les puse muchas lecturas, escribir, foros, un montón de actividades. Pero yo les digo, miren, la exposición que ustedes van a hacer de sus investigaciones, yo les voy a dar un valor de 20% de toda la nota. Y a las lecturas yo les voy a dar un valor de 15% de las notas.
y al informe escrito a su monografía escrita, yo le voy a dar un valor de 25% la nota. El hecho de que yo ponga todo en su lugar y diga, el informe escrito tiene más valor que la lectura, tiene más valor que la exposición pública, ¿quiere decir que los demás no sirven? El hecho de que uno tenga 25% quiere decir que esto el profesor lo considera más importante. Pero con el hecho de yo decirte que esto es más importante, yo no te estoy diciendo que la lectura no sirve, porque si la lectura no sirviera, yo no lo hubiese puesto en mi programa de estudio. No sé si me voy a entender. Es lo que está ocurriendo. Pablo está diciendo lo mismo. En el plan de la salvación, en el nuevo pacto, ahora la ley cumplió un rol. Y ese rol fue importante, fue guiarme. A través de la ley, yo llego a Jesús. Yo llego al Mesías. Pero al llegar al Mesías a través de la ley, ahora el Mesías es algo tan grande y tan fuerte que ya yo no quedo bajo la ley puramente. Ahora pertenezco al Mesías, pero no quiere decir que yo voy a desobedecer la ley. Quiere decir que el objetivo de la ley se cumple cuando me guía hasta el Mesías. Ahora ya yo no dependo de la ley para mi salvación. Antes de que el Mesías viniese, el pueblo dependía de la ley, de los símbolos y de todo lo que tenía que hacer, todo el culto, el sacrificio y todas las cosas. Estaba bajo esa condición. Pero ahora con el Mesías ya yo no estoy bajo esta condición. ¿Quiere decir eso? El mismo Pablo lo pregunta, que la ley ya no sirve. Él dice, no, no es eso lo que quiero decir. La ley es buena, tiene su posición. O sea, lo que Pablo está diciendo, mira, esto vale 25. Es importante, este vale 15 nomás. También es importante, pero esto va primero. Ponle más fuerza a esto para si quieres tener una buena nota. Pablo está ubicando las cosas. En segundo lugar, Pablo habla de la herencia. Y en la herencia él destaca el hijo, la promesa y esos que son herederos de la promesa ya no son solo el judaísmo. Porque Jesús es el cumplimiento de las promesas abrahámicas y esas promesas indican que las naciones de la tierra serían benditas. Serían benditas. Eso es clave para entender y creo que no se nos hace muy difícil entenderlo en este día. Muy bien, en resumen, cada una de las cartas de Pablo tiene un contexto particular, interesante, y son remitidas por problemas particulares y peculiares. En Romanos y Gálatas es la identidad de los creyentes no judíos. Ambas comunidades luchaban por entender su relación con Israel. O sea, seguimos al Dios de Israel. Seguimos a un Mesías que es judío. Ahora, ¿cuál es nuestra relación con él? O con ellos. Entonces, como pueblo, ellos se dijeron que tenían sentimientos hacia Israel, los de Roma opuestos, por las razones históricas que les expliqué, los de Galacia muy acorde, más allá de lo permitido, armonizando, uniendo la teología de Pablo en Romanos y Gálatas, juntas, y leer de estas cartas en el contexto cercano en que fueron escritos va a conducir a la inevitable mala interpretación que nosotros tenemos en nuestros días. Estas cartas son teológicas, pero no genéricas. Pablo se ocupa de cuestiones específicas, acuerden, y problemas y obstáculos culturales que nosotros podemos aplicar, y sus declaraciones no pueden ser aplicadas sin tener el cuidado del contexto. Tenemos que aplicarlo, pero viendo bien qué fue lo que pasó para que tenga más sentido para nosotros. Muchas gracias, señores. Esta clase fue muy interesante, un poquito profunda. Como les dije al principio, un poco de teología. La próxima también vamos a ver un poquito de teología, pero vamos a seguir creciendo y aprendiendo. ¿Algún comentario o pregunta final? Bueno, al final ahora hay mucho silencio. Rodrigo. Hola, Rodrigo.
Hola, buenas noches, un gusto Sí, saludarte y a todos buenas los noches. compañeros. Gracias. Yo creo que es importante recordar que el propósito del nuevo pacto, que el Espíritu Santo va a escribir la Torá en nuestro corazón. Así es. Entonces, la Torá como letra es la sombra de la verdadera Torá que entiendo yo, que es la Torá espiritual, que es la que tiene que ser escrita en nuestros corazones, que tiene que ser escrita la ley de Dios en nuestros corazones, que es el propósito de que el Señor derramó su espíritu en nosotros. Sí, Así que no se puede borrar que es el propósito, que eso ya no esté en tablas de piedra, sino que en nuestro corazón. ya. Recuerda, Rodrigo, siempre que esa fue una promesa que Dios le hizo a Israel mientras Israel estaba en el desierto. Dios le dijo, ustedes deben escribir la Torá en sus corazones también. El hecho, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mi tesis doctoral yo la hice en ese texto de Pablo, 2 Corintios 3, del 1 al 18, y en el significado de esa expresión de escribir la Torá en el corazón, o sea, de ser ministro del nuevo pacto. No se debe obviar porque a veces vamos a los extremos, a dos extremos. Los extremos siempre son malos. De que estar escrita en el corazón no implica que están borradas las letras. Lo que implica es que estar en la letra, si no está en el corazón, no sirve para nada. Y caemos en el mismo error que cayó Israel, el Israel histórico de ese tiempo. No sirve para nada. Pero intentar también poner una Torá solo en el corazón, sin tener un fundamento en la palabra, en la Biblia, y una Torá totalmente espiritual que depende nomás de lo que ahora se predica, solo el Evangelio y la gracia, y no tenemos un fundamento, entonces también es otro extremo que debemos evitar y tener cuidado. Tenemos que buscar ese equilibrio en la Biblia. Y creo que Pablo lo sugiere eso. Está llamando a Israel a un revivamiento para reconocer que esas promesas que Dios hizo en Deuteronomio y luego las repitió en Isaías sobre escribir la Torá en el corazón de la gente debe hacerse eficaz. O sea, la Torá es para ser practicada, es una experiencia espiritual, no es solo algo hueco y vacío como lo estaban haciendo hasta su tiempo. Gracias por tu participación, Rodrigo. Estamos de acuerdo ahí con esa idea. Kelvin. Sí, y que también shalom a todos, que el mismo Mashiach, Yoshua HaMashiach, también en Mateo 5:17, él dice, por ejemplo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. También habla cuando él enseña y dice que ni una tilde ni una yo pasará de este libro de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces entiendo que Pablo tanto entendía eso y el Mashiach también lo sabía y que no iban a estar diametralmente en contra de que se siguiera estudiando la Torá y observando las escrituras. Es cuanto. Bueno, sí, hay que también tener un equilibrio en esa posición. Recuerden no irnos a los extremos, seguir a Pablo, la obediencia que Pablo reconoce, porque ahora hay muchas personas también que se van a los extremos en otro sentido, en el otro sentido. Y la Torah la estamos sacando del corazón y solo la estamos dejando en la letra y la piedra. Y también eso hay que tener cuidado con eso. Pero tienes razón, Kelvin, ahí con esa alusión que hiciste a lo que dijo el Mesías. Ok, la última, Isaac, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo. Hola. Más bien no es una aportación ahorita, es una pregunta realmente, nada más una duda. La clase pasada se me hizo imposible estar y chequé durante toda la semana bueno, que hubieran puesto la grabación, pero todavía, un momento antes de la clase todavía no estaba. Entonces no sé si la van a subir o la van a subir hasta, porque me acabo de enterar que vieron otra en lugar de la que debió de haber sido. Entonces, Ya, sí la subirán para poderla oír porque, bueno, los comentarios del inicio de la clase me dejaron como que una excelente clase como perdido. todas. Así es. Sí, Isaac, gracias. No me había dado cuenta que no estaba en la plataforma. Yo escribo en un momentito
para ver qué pasó y en la semana de seguro que sube con la ayuda de Dios, porque ustedes tienen derecho a eso y tienen que verla. Muy bien, señores, gracias. Gracias, Kelvin, Isaac, Rodrigo, los demás que participaron. Sus participaciones son hermosas. Y recuerden que no todos vamos a estar de acuerdo siempre, pero el plan de la clase no es llegar a un entendimiento colectivo. Mi posición en la clase es guiarlos a la Biblia, donde ustedes puedan leer, aclarar bien, esclarecer todo el contexto, usarlo bien correctamente los textos, traer una nueva luz, no una nueva luz, sino sacar la luz del texto a través del contexto en el nombre del Señor, que es el único que puede hacerlo porque los hombres no podemos, y sacar el mejor provecho del texto para que aprendamos y sepamos en qué pie estamos parados y cómo debemos obedecer lo que dice el Nuevo Testamento. Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Muy interesante la próxima clase. Vamos a seguir hablando de la epístola a los Gálatas con Agar y Sara, esa alegoría. Kelvin, ¿querías decir algo más? No, shalom, shalom. Ok, shalom para todos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.